en español y en francés. Para las personas que están en persona, si quieren tener acceso a la interpretación, tendrán que acceder a la sesión de Zoom. Para acceder a la interpretación, lo que tienen que hacer es darle al globo, darle a la opción de interpretación y seleccionar español o inglés. Tina, podemos pasar contigo. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros. Hoy en el evento paralelo vamos a hablar sobre la salud, la biodiversidad y el género, lo cual está alineado con el tema de la agenda que hemos mencionado hoy. Entonces, lo que queríamos hacer en el órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico era básicamente analizar algunas de las decisiones del CDB en materia de salud. En la reunión 15 de la Conferencia de las Partes, en la resolución 76/300, titulada El derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y de la resolución 5/6 sobre biodiversidad y salud, así como la UNEA, la UNEA, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y vamos a tener también en cuenta la resolución 5/8 de la UNEDA, que ha decidido crear un grupo de trabajo especial de composición abierta para proponer propuestas del panel político y científico para trabajar en las ambiciones y así que estas puedan ser completadas en el año 2024. Lo siento porque hay muchos números, pero bueno, si ya conocen el CDB, estoy segura de que puedo lanzárselas y conocerán exactamente de lo que estoy hablando. Así que pasamos a la decisión 14.4 párrafo 13b. Esto es algo muy importante en cuanto a lo que hemos dicho esta mañana para crear un plan de acción global y un mensaje meta. Además, actualizar la versión de el plan de acción, el borrador del plan de acción, lo cual se compartió en enero de 2024 para recibir contribuciones. Los acrónimos van a estar aquí. Lo que queríamos hacer es mirar todas estas relaciones que existen, mirar las sinergias, las cooperaciones. Lo que queríamos hacer es entender qué es lo que está ocurriendo en los otros espacios. Por ejemplo, tenemos los procesos de la UNEA, tenemos el CDB, además también tenemos el marco mundial sobre productos químicos que se realizó el pasado septiembre en Bonn. Por eso mismo, queríamos traer algunos panelistas muy interesantes para que nos hablen sobre estos temas. Además, también tenemos a compañeros que trabajan en estos espacios y nos van a ayudar en la sesión de hoy a crear estas relaciones. Un elemento clave que vamos a mencionar hoy es la salud y las enfermedades zoonóticas. Por eso mismo queríamos tener también un aspecto social. ¿Cuáles son las relaciones o las brechas que existen entre la biodiversidad y la salud? Y también teniendo en cuenta el género. Tenemos que tener un punto de vista social y cultural de estas relaciones. Así que sin más dilación, vamos a presentar a nuestros ponentes. No tenemos presentaciones porque queríamos que fuese sobre todo una conversación. Tenemos a una persona del CDB que sigue el programa One Health o Una Salud y es Sherika. Sherika, ¿está con nosotras? Sherika, ¿puedes encender tu cámara, por favor? Muchísimas gracias. Sí, estoy en línea. Muchísimas gracias, Sherika. Sherika se está uniendo a este evento desde Jamaica, está en la otra parte del mundo ahora mismo. Y en primer lugar, nos gustaría empezar con compartiendo los objetivos del evento. Perfecto. Vamos a la diapositiva anterior. Muchísimas gracias. Aquí tenemos el contexto.
lo que queremos hacer es abordar la crisis planetaria triple y en este caso queremos incluir el clima, la biodiversidad, las sustancias químicas y la contaminación. Entonces, en este panel queremos abordar todos estos temas. Va a ser complicado porque no tenemos mucho tiempo para hablar sobre ello. Además, también queremos destacar el enfoque de una salud y por eso queremos reconocer la importancia de preservar los ecosistemas y los hábitats, promoviendo prácticas sostenibles de las actividades que se realizan en el medio ambiente para así realizarlos de forma efectiva. Antes de empezar con estos debates y estas conversaciones, me gustaría compartir un mensaje de la parte de Marinela Casada de la Convención de la Diversidad Biológica. Por desgracia, no ha podido estar aquí con nosotros porque estaba trabajando en los resultados de la sesión plenaria. Así que Marinela es ingeniera en biotecnología, ha trabajado para el UNEP y ahora es la oficial de programas para investigar diferentes especies y la biodiversidad. Ha estado pues animando diferentes temas que vamos a mencionar hoy y tenemos 3 preguntas que ella va a tratar en los vídeos. Así que empezamos con ello. Buenos días a todos y muchas gracias a las organizaciones por invitar a la Secretaría del CDB a participar en este evento paralelo. Me han pedido que comente 3 cosas y voy a empezar con algunas reflexiones sobre cómo el enfoque de derechos se ha integrado en el Plan de Acción Global y cómo va a garantizar los beneficios de un medio ambiente sano para todos, especialmente para las mujeres y las comunidades vulnerables. El plan de acción tenemos unos problemas técnicos. Es algo que, bueno, siempre suele ocurrir en los últimos momentos. Vamos a intentar solucionar el problema. Minal, el plan de acción reconoce que la pérdida de biodiversidad contribuye a la realización de los derechos humanos, incluido el derecho a la salud y a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Muchísimas gracias a las organizaciones por invitar a la Secretaría del CDB a participar en este acto paralelo. Me han pedido que comente 3 elementos y voy a empezar con algunas reflexiones sobre cómo el enfoque de derechos se ha integrado en el Plan de Acción Global y cómo va a garantizar los beneficios de un medio ambiente sano para todos, especialmente para las mujeres y las comunidades vulnerables. El Plan de Acción Mundial reconoce que la pérdida de biodiversidad contribuye a la realización de los derechos humanos, incluido el derecho a la salud y a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Esto concuerda con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero también con el Marco Mundial sobre la Biodiversidad. El plan también señala que la degradación medioambiental y la pérdida de biodiversidad contribuyen a las desigualdades sanitarias, especialmente para los grupos vulnerables como las mujeres, los niños y los ancianos. Y señala los primeros efectos de la degradación medioambiental que ésta puede tener sobre los pueblos indígenas y su relación única con nuestros sistemas locales, incluida su salud física, mental y espiritual, así como sus prácticas y sistemas de curación. El plan está en consonancia con el marco global de la diversidad biológica como en Montreal y también propone un enfoque de todo el gobierno y de toda la sociedad. Y por lo tanto, la participación de todos los actores de la sociedad garantizará que se consideren realmente la perspectiva y la relación muy singulares con los elementos que forman parte del nexo entre biodiversidad y salud.
Por ejemplo, el plan señala la participación significativa y activa de todos los actores y reconoce las contribuciones únicas y los papeles diferenciados que algunos de ellos pueden tener en la integración de la biodiversidad y la salud. Por ejemplo, el papel especial que desempeñan las mujeres en la salud familiar. Y por último, el plan también reconoce la importancia de la responsabilidad de género y la equidad intergeneracional y pide que estos dos aspectos importantes se tengan en cuenta en las acciones para la integración de la diversidad y de la salud. También se me ha pedido que reflexiones sobre las medidas específicas del plan para abordar la contaminación por plásticos y el impacto que tiene tanto en la biodiversidad como en la salud humana y especialmente el impacto que tiene en las mujeres. El plan reconoce que la contaminación en todas sus formas es perjudicial para la salud de los sistemas y la salud de las personas. Señala que la contaminación afecta la capacidad de la biodiversidad de contribuir a servicios como la limpieza del aire, el agua, la polinización, la regulación de plagas y la fertilidad del suelo y muchos otros. Así pues, el plan reconoce que la contribución de la naturaleza a las personas puede verse afectada negativamente por la contaminación. Y teniendo esto en cuenta, el plan propone una serie de acciones para integrar la biodiversidad y mantenerla o vincularla en el contexto de la contaminación. Y lo hace teniendo en cuenta la meta número 7 del Marco Global de Diversidad Biológica como en Montreal, que pide reducir la contaminación a niveles que no sean perjudiciales para la biodiversidad, incluyendo pero no limitándose a trabajar para eliminar la contaminación por el plástico. A pesar de que el plan en sí no es un plan sobre la contaminación, sí que proporciona puntos de entrada y sugiere diferentes pautas que los países pueden seguir para facilitar la consideración de la biodiversidad y sus vínculos a la hora de abordar la contaminación. El plan también sugiere la importancia de aumentar la concienciación sobre el impacto negativo de la contaminación, lo cual incluye la contaminación relacionada con el plástico. Y lo que, añadido al enfoque multisectorial promovido también por el plan en línea con el enfoque de una sola salud, y con la aprobación inclusiva de todo el gobierno y de toda la sociedad, que también se reconoce en el plan que está en línea con el marco global de diversidad biológica, esto también debería proporcionar oportunidades para que varios actores se impliquen realmente en todos estos elementos que hemos mencionado. A través de estos mecanismos participativos, que se aplicarán de acuerdo con las circunstancias y prioridades nacionales, los diferentes actores tendrán la oportunidad y el papel de hacer que las acciones contra la contaminación presentadas en el plan incluyan las consideraciones y las perspectivas de todos los miembros de la sociedad y, por supuesto, incluyendo a las mujeres. ¿Cómo puede el CBDB trabajar con los gobiernos y los titulares titulares de derechos para garantizar la aplicación efectiva del plan de acción, en particular a nivel local, donde las mujeres y los grupos vulnerables son los más afectados por la pérdida de biodiversidad y la degradación del medio ambiente? En este sentido, una vez que la COP haya tomado una decisión sobre el plan, lo que ocurrirá más tarde en este año, el CDB apoyará a las partes en su aplicación siguiendo las orientaciones que la COP pueda dar a la Secretaría. Así pues, el plan se aplicará a nivel nacional, teniendo en cuenta las circunstancias y las prioridades nacionales. No obstante, hay que señalar que también puede ser utilizado por otros actores y partes interesadas. Un ejemplo de ello serían los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, otros proyectos e iniciativas que también trabajan en la integración de la biodiversidad y sus vínculos. Y su apoyo y aplicación del plan pueden ser realmente beneficiosos a la hora de sumar y respaldar los esfuerzos que se realizan a nivel nacional. En este sentido, creo que la Secretaría del CDB desempeña un papel muy importante a la hora de facilitar el proceso de difusión, comprensión y asimilación del plan de acción por parte de estos otros actores. Como ya he mencionado, el mandato para el compromiso del CDB en la aplicación del plan vendrá de parte de la COP,
pero podría incluir, por ejemplo, el apoyo de actividades a nivel nacional, regional o mundial para facilitar la comprensión del plan. Y en este sentido, creo que las actividades que podrían promover el intercambio de lecciones y experiencias sobre los diferentes contextos serían especialmente útiles para apoyar un uso más amplio del plan por parte de los interesados en la biodiversidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mina. Aquí tenemos a Marianela y está abordando los puntos que le habíamos mencionado. Después de esto, me gustaría comenzar con el diálogo. Tenemos a nuestros maravillosos panelistas. Quizás podemos poner el vídeo de Sherika. También está con nosotros. De Jamaica, efectivamente. Estamos buscando a Sherika en la sesión de Zoom. Aquí tenemos a Cristina Romanielli de la Organización Mundial de la Salud. Ella es oficial del programa sobre biodiversidad, clima y salud. Además, también tenemos a Alan Valdés, que es el coordinador del capítulo de América Latina y del Caribe. Y además también tenemos a Marialini eh, Rey, que es la directora de Women for Biodiversity. Quizás, Sherika, puedes ayudarnos encendiendo tu cámara. Cristina, me gustaría preguntarte lo siguiente. Desde la perspectiva de la OMS, ¿cómo se ha ampliado en la práctica la definición y la operacionalización del enfoque una sola salud y qué puntos ciegos se están abriendo? Muchísimas gracias por esta pregunta, Ale. Yo creo que es una pregunta muy válida y pues sobre todo realizarla en este momento. Como hemos visto, María Lenela estaba hablando sobre el marco global de diversidad biológica y cómo este pues hace una llamada a un enfoque de la sociedad y a un enfoque general. Para la OMS, la verdad es que el enfoque Una Salud es algo que no es nada nuevo, es algo en lo que hemos estado trabajando durante mucho tiempo. No obstante, hay elementos nuevos sobre la forma en la que estamos operacionalizando este enfoque de una salud. Y todo esto empezó cuando en un momento determinado, cuando pues estábamos sufriendo la pandemia, perdón, del COVID-19, pues decidimos reevaluar las cosas y ver qué medidas podíamos tomar para prevenir y responder a las enfermedades. Queríamos tener una respuesta rápida ante estas enfermedades. Entonces empezamos a ver cuáles eran nuestros puntos ciegos y nos dimos cuenta de que teníamos muchísimos. Uno de ellos eran los elementos determinantes del medio ambiente en cuanto a la salud. Y en este caso, pues eran, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación. Por lo tanto, estas dimensiones medioambientales tendrían que incluirse en este enfoque de una salud. Lo que hicimos fue tener una colaboración tripartido entre la OMS y otras organizaciones y esto también incluyó el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, para así tener una colaboración más completa y así poder atajar cada una de las dimensiones y sobre todo para empezar a pensar en cómo podemos abordar estos problemas desde la raíz, cómo podemos así intentar prevenir las pandemias y las epidemias desde la raíz. Entonces, tener esta ampliación del enfoque nos permitió crear este panel de expertos de alto nivel.
Este panel sobre todo se encargaba de aconsejar y de guiar las acciones de la OMS y de las agencias colaboradoras relacionadas con el enfoque de una salud. Entonces, este panel de expertos obtuvo una nueva definición de el término una salud. Y esto era muy importante. ¿Y por qué? Pues porque por la primera vez tuvimos una definición en común de todas las agencias de la ONU que antes siempre miraban a la definición pues desde su propio punto de vista. Entonces, así pudimos llegar verdaderamente al centro de estas determinaciones, de estas condiciones que son necesarias para así asegurar la salud y el bienestar. Así que bueno, este es un pequeño resumen sobre cómo la situación ha evolucionado en los últimos años. Hace 2 años lanzamos el plan de acción conjunto cuadropartido y en este caso también tenemos diferentes componentes en materia de medio ambiente. Tiene un pilar que se centra solo en el medio ambiente. En la COP de 28 que se celebró en diciembre del año pasado, lanzamos una guía para animar y para apoyar la implementación del plan de acción One Health o Una Salud. Así que todas estas cosas se produjeron una tras la otra. Y sí, estos cambios tienen una gran influencia y más allá de eso, para nosotras ha sido un placer ver que se ha producido un cambio incluso de los ministerios y los ministros de salud que atendían asambleas y que acudían a las asambleas en materia de salud. A mí me gustaría destacar dos resoluciones. La primera de ellas es la resolución de los pueblos indígenas, sobre todo centrándonos en la salud de los pueblos indígenas. Y otra resolución es aquella que habla sobre la contaminación, las sustancias químicas y la contaminación. ¿Y cómo están estas resoluciones conectadas? Pues lo cierto es que son resoluciones separadas, pero tienen cierta sinergia. En cuanto a la resolución en materia de contaminación de sustancias químicas, por primera vez no solo estamos empezando a pensar cuáles son estos elementos determinantes del medio ambiente, pero por primera vez estamos diciendo las partes, los países y los Estados miembros están pidiendo un enfoque de una salud para que se aplique a la hora de abordar la contaminación causada por las sustancias químicas. Y esto es una gran evolución, porque si analizan cómo se ha operacionalizado el enfoque de una salud, nos damos cuenta de que esto sobre todo se centrada en los humanos, en los animales, en el surgimiento de enfermedades, pues en las enfermedades antimicrobianas, etcétera. Pero no nos centrábamos en el problema de la contaminación. Por lo tanto, estamos viendo una cierta voluntad que demuestra que el enfoque una salud también incluye a toda la sociedad y a todos los gobiernos para así tener en cuenta todos los elementos de las diferentes crisis a las que nos estamos enfrentando. Y tenemos que abordarlos de forma conjunta. Por lo tanto, para nosotros fue un placer ver que había una resolución que pues salía de las áreas tradicionales de trabajo. Como ya estaba diciendo anteriormente, la otra resolución no está relacionada directamente con la resolución anterior. Pero lo cierto es que ha sido un desarrollo en el tiempo, porque la resolución de la salud de los pueblos indígenas hace que surja un plan de acción global centrado en la salud de los pueblos indígenas. ¿Y por qué esto es importante? Porque no podemos desasociar la salud de los pueblos indígenas, porque lo cierto es que ellos forman parte de la parte más vulnerable de la sociedad. Son ellos los que sufren más la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático y la contaminación. Y cuando pensamos en estos enfoques holísticos e integrados, nos damos cuenta
que se ha producido una progresión donde podemos ver diferentes sinergias. Y ahora, bueno, en 2018, la comunidad internacional adoptó el marco de una salud inclusiva en materia de biodiversidad en la COP14. Y esto estaba en el radar. No obstante, después tuvimos la pandemia. En este momento ya se estaba prestando bastante atención a la población vulnerable y estaba pensando en cómo incorporarlos en la operacionalización del enfoque Una Salud. Y después de esto tuvimos las decisiones de la COP15 y ahora también contamos con el marco global de diversidad biológica y ahora tenemos una verdadera oportunidad para unir todos estos elementos juntos en los diversos sectores, lo cual incluye el Plan de Acción Global en Biodiversidad. Muchísimas gracias, Cristina, por darnos un contexto, sobre todo, y hablarnos del desarrollo del enfoque de una salud. Así que muchísimas gracias porque nos has dado una nueva perspectiva. Sherika está con nosotras, maravilloso. Sherika, muchísimas gracias. Ahora me gustaría hablar sobre los grupos más vulnerables, que son aquellos más impactados por estas crisis. Y voy a hacer una pregunta a Alan. ¿Cómo podemos hacer que ¿Cómo podemos involucrar mejor a los jóvenes en la defensa e implementación de iniciativas de una sola salud? Porque sabemos que la juventud también forma parte de uno de los grupos más vulnerables de la sociedad. Esta es una conversación que tenemos que tener que seguir manteniendo, porque hemos visto que la salud es algo muy importante. Y después de la pandemia, muchos de los jóvenes han vivido momentos muy duros, no solo por la situación propia de la pandemia, sino porque no sabían lo que les esperaba el futuro. No era solo el hecho de estar experimentando la primera pandemia. Antes hubo otros problemas. No obstante, durante este tiempo empezamos a pensar en cómo estábamos viviendo y cómo nos sentíamos durante la pandemia. Entonces estas preguntas empezaron a surgir. ¿Qué es una enfermedad? ¿Y cómo puede una enfermedad hacer que el mundo entero se pare? Por lo tanto, los jóvenes tuvieron que ver cómo gestionar esta situación de la pandemia. Además, también empezaron a pensar sobre su propia salud. Pensar en la salud de forma general, no solo cuando estamos enfermos. Tenemos que vernos como sociedad, no solo a nosotros como individuos. Y teníamos que pensar también en el espacio en el que estamos viviendo. No podemos decir solo, bueno, yo estoy enfermo y no pasa nada, voy a toser y voy a contagiar al resto de personas. No. En México, por ejemplo, tuvimos un momento en el que las abejas de la ciudad estaban muriendo y estaban muriendo debido a que la cantidad de contaminación era muy elevada. En este caso, la población se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y pensaron en las soluciones que tenían que encontrar. Esto mismo le pasó a la juventud durante la pandemia. Empezaron a pensar qué es lo que teníamos que empezar a hacer para gestionar estos procesos que no están en nuestras manos. Por lo tanto, empezamos a correlacionar las enfermedades
con otros elementos. Por ejemplo, ¿por qué el mundo está atravesando ahora mismo una pandemia? He estado hablando de esto con muchas personas durante mucho tiempo. Y lo cierto es que es muy importante pensar en lo que vivimos durante la pandemia y lo que vivimos después de la pandemia. Pensar qué es lo que ocurre después de cuando una persona está enferma y cuáles son las consecuencias. Por lo tanto, hay muchas situaciones que tenemos que tener en cuenta. Además, estamos viviendo un momento en el que estamos cambiando muchas cosas. Estamos empezando a identificar nuestras identidades, qué queremos hacer con nuestra vida, qué queremos estudiar y además vemos cómo el mundo está cambiando. Por lo tanto, están ocurriendo muchas cosas en nuestra vida al mismo tiempo. Las conversaciones no se centraban solo en qué podemos hacer para estar sanos, sino también queríamos pensar cómo las personas pueden estar sanas. Porque cuando la población está sana, es difícil que una persona enferme. Y esto es lo mismo para nosotros. Si estamos reflexionando sobre qué podemos hacer los jóvenes, pues por ahora es ver cómo podemos abordar las crisis con las herramientas que tenemos. Y además también tenemos que reflexionar en qué tenemos en nuestras manos. También sabemos que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades para enfrentarse a una enfermedad. Hay algunas personas jóvenes que tienen que ocuparse de sus familias o viven solos. Por lo tanto, tienen que afrontar y que vivir estas enfermedades pues de forma individual, solitarios. La idea es también estar preparados para hacer frente a estas enfermedades. La prevención es algo muy importante y es algo que está presente en nuestro mundo actual. Así, hoy en día hablamos también de la salud mental. Hoy en día, pues nos tenemos que enfrentar a muchos problemas. Además, tenemos que pensar cómo podemos prevenir que la familia o la sociedad enferme. Así que como jóvenes, yo creo que tenemos que pensar en la prevención en vez de pensar solo en tener pues una medicina para sanarnos. Muchísimas gracias, Alan, por compartir tu perspectiva sobre los jóvenes. Y antes de que perdamos a Sherika de nuevo, me gustaría preguntarle, porque ha dicho que en este plan de acción mundial sobre biodiversidad, ¿cómo podemos aplicar estas herramientas y este conocimiento de la biodiversidad y la salud en un enfoque integral? Entonces, Sherika, mi pregunta para ti sería si puedes compartir sobre este marco mundial sobre químicos relacionado con la convención y con la biodiversidad. Sí, cuando pensamos en este enfoque de una sola salud y pensamos en las mujeres y en los niños y las niñas y en los productos químicos y la contaminación, este enfoque de una sola salud invita directamente a esta participación común a distintas partes interesadas de los sectores públicos y privados para que se involucren en el proceso y alcanzar los objetivos que hemos adoptado. Por lo tanto, las mujeres y las niñas son la clave para lograr esta salud agrícola. También, además, son parte clave del consumo y también tenemos que centrarnos en este tipo especial de conocimiento, es decir, cómo podemos empoderar a las mujeres mediante la educación, mediante su involucración en los debates políticos, protegiendo su salud y su bienestar en su entorno laboral. Y también cómo esto va a ayudarnos a proteger a la infancia, a las niñas y los niños,
Así que ahora mismo estamos centrándonos en cómo integrar a la sociedad civil, debates a nivel de la sociedad civil, como hacemos ahora, además de debates nacionales e internacionales con el gobierno, como parte de debates con los medios y ver cómo se desarrollan estas interconexiones. El clima, el cambio climático se ha debatido durante mucho tiempo, pero tenemos que hablar sobre qué entendemos del impacto en la agricultura, por ejemplo, cómo vamos a proporcionar alimentos a las familias, cómo las mujeres se protegen de las sustancias químicas a las que se ven expuestas mediante las labores agrícolas o en las industrias, sus puestos de trabajo, y cuál es el impacto que tienen en su hogar y también el impacto que tiene en ellas mismas como personas. Yo como mujer me pongo de ejemplo en estos debates. Soy una mujer casada con una familia, trabajo en el sector de prevención mm, de tóxicos, también por supuesto consumo alimentos y proporciono alimentos a mi familia, en el sentido de que yo llevo la comida a casa que va a alimentar a mi marido y a mis hijas, y a veces trabajo con sustancias químicas, incluso en mi casa, en mi hogar. Entonces, ¿qué se ha puesto en marcha o qué se utiliza para protegerme a mí como mujer de estas sustancias químicas? No solo mediante mi conocimiento de estas sustancias químicas, sino que si yo trabajo en este ambiente, ¿qué enfoque se puede aplicar en la industria o qué normas se pueden aplicar a nivel político, a nivel nacional? ¿Qué políticas de salud o de sanidad están poniendo en marcha para protegerme a mí? ¿Cuáles son las normas que yo merezco por mis derechos a las que tengo derecho? Y todas las mujeres en la industria química, ¿cómo esta industria protege nuestra salud? Con respecto a la escasez de alimentos, si yo soy una mujer que trabaja en una comunidad de nivel de renta media o de renta baja y no tengo, no tengo unos recursos en los que yo pueda proporcionar alimentos, por ejemplo, con un buen valor nutritivo en mi casa, entonces la industria agrícola, ¿qué está haciendo para proteger los alimentos que yo proporciono a mi familia, a mis hijas? ¿Qué pesticidas se están utilizando? ¿Qué está ocurriendo también con los recursos agotados? ¿Cómo se está protegiendo los alimentos que se producen y qué enfermedades están relacionadas con las mujeres en concreto, si nos centramos en la perspectiva de género, en las mujeres que están expuestas a estas sustancias químicas? Podemos, por ejemplo, establecer normas, podemos establecer programas que vigilen el uso de sustancias químicas en la comunidad agrícola, en distintas industrias. Podemos tener también políticas que hablen de la asistencia sanitaria para las mujeres y también podemos tener financiación para estos procesos, porque la financiación es una parte fundamental de esta conversación que estamos teniendo. ¿Quién va a tener la responsabilidad? ¿Qué entidades van a ser responsables para financiar estos sectores que me afectan a mí como mujer y que afectan a otras mujeres que sufren las consecuencias? Y en concreto, hablo de las mujeres que vienen de comunidades pobres, desfavorecidas, porque ellas son las que no disponen del conocimiento que se espera de ellas. Son las que necesitan esta formación, esta capacitación que les va a permitir, que les va a aportar esta autoridad o este conocimiento para hablar de su salud, para defenderse, y esta autoridad para hablar de su bienestar. Y cómo integramos todo esto en el objetivo que tenemos. Queremos ver un resultado que sea factible de estos debates en este marco sobre sustancias químicas. Muchísimas gracias, Sherika, por compartir tu experiencia con nosotras. Sherika es coordinadora de información toxicológica de la Información Toxicológica del Caribe, CARPIN,
No hemos podido presentarla antes, por eso hablo ahora de ella, por motivos técnicos. También me gustaría preguntarte sobre tu experiencia en construir puentes en estas comunidades. ¿Cómo podemos utilizar esta asociación, estas iniciativas de múltiples partes interesadas para construir estos puentes y ayudar a maximizar nuestro impacto en las cuestiones de género, conectando todas estas ideas? Sí, pues lo estamos haciendo y yo soy parte ahora mismo del Instituto MSP, que está teniendo también conversaciones sobre género y sustancias químicas, y creo que tenemos que hablar de este trabajo tan poderoso, tan potente que está haciendo el MSP y las partes interesadas. Yo soy parte de este proyecto maravilloso. Se está formulando un plan que trata sobre cómo las partes interesadas pueden compartir su conocimiento, sus experiencias y establecer una hoja de ruta para, para buscar ideas para la prevención de los problemas que estamos viviendo y cómo podemos acabar con estas lagunas que tenemos. Y así estamos involucrando a los medios, a la sociedad civil y a distintos niveles. Los gobiernos, mediante el sector educativo y mediante el sector de sanidad, el sector agrícola y otros regímenes de políticas, están teniendo debates con la sociedad civil para entender realmente cuáles son sus necesidades y para crear un programa con ellas y ver cómo pueden llevar a cabo acciones dentro de la sociedad. La industria puede desempeñar un papel fundamental en cuanto a contribuir a la financiación de estas actividades en los países y también asociarse con los gobiernos para proporcionar formación a aquellas que trabajan en esta industria y a aquellas que no disponen de este conocimiento. ¿Cómo podemos también involucrar a los medios de comunicación? Cuando observamos, por ejemplo, el marketing social que se ha hecho en torno a las sustancias químicas, los mensajes que lanzan los medios de comunicación, pensamos en, vale, ¿qué es el mensaje que están lanzando? ¿Cuál es la información que tienen las personas? ¿Entienden realmente el impacto negativo que pueden tener estas sustancias químicas en su cuerpo? Pues bien, si tenemos estas asociaciones, podremos garantizar que se transmite, se comparte información verídica en las redes sociales, en este marketing, y que se hable de estas sustancias químicas y cómo pueden protegerse cuando usan estas sustancias. También podemos tener programas de formación en las escuelas para tener una prevención temprana. También cómo podemos crear planes de estudio en este sistema educativo para que eduquen a las nuevas generaciones y a las generaciones del futuro sobre el impacto que tienen las sustancias químicas y la contaminación en la biodiversidad y en la salud. Y esta es una de las áreas de trabajo en la que nos estamos centrando en cuanto a investigación y a debates. Es lo que puedo contaros de mi experiencia con el Instituto MSP y los debates sobre género y sustancias químicas. Son maneras en las que podemos seguir avanzando y construir puentes. Muchísimas gracias, Sherika, por compartir tu experiencia en cuanto a tender estos puentes. Ahora me gustaría pedirle a las participantes que compartan también sus ideas. Hoy hemos hablado de estos puntos ciegos del enfoque a una sola salud. Hemos visto también cuál es la perspectiva de los jóvenes y cómo pueden involucrarse en la implementación del enfoque a una sola salud y también sobre el marco de sustancias químicas, cómo podemos tender puentes mediante estas plataformas de partes interesadas. Así que ahora me gustaría pedirle a las participantes eh, si quieren compartir alguna de sus reflexiones para empezar un debate un poco más abierto con las oradoras que están aquí hoy. Sí, gracias. Tienes la palabra. Muchísimas gracias por favor, preséntate porque yo te conozco, pero ellas no, así que por favor, preséntate primero.
Muchísimas gracias por cederme la palabra. Soy Coloma Umani Umaro. Soy una mujer indígena de Camerún y represento la red de comunidades locales y pueblos indígenas para gestionar ecosistemas en África Central y se llama LIAC. Y Repaliac es una red que trabaja en 10 países de África Central, sobre todo en cuestiones en materia de biodiversidad, gobernanza de tierras y la participación de los pueblos indígenas en los debates mundiales. En los últimos 2 años hemos participado, hemos estado bastante activas intentando implementar el concepto, el enfoque de una sola salud. Hemos tenido distintas reuniones con las organizaciones para que la red logre movilizar sus pocos recursos para comenzar a implementar el enfoque de una sola salud en las comunidades. Una de nuestras organizaciones ya está poniendo en marcha el enfoque de las áreas protegidas en Camerún, en nuestro parque nacional, pero hay desafíos claves a los que nos hemos estado enfrentando y, por ejemplo, no tenemos suficiente apoyo institucional de los gobiernos. A veces, por ejemplo, utilizamos Internet para descargar imágenes, pero no tenemos suficiente acceso porque, por ejemplo, las comunidades locales, los pueblos indígenas son las víctimas de las enfermedades zoonóticas. Entonces, nos gustaría que compartan sus experiencias con nosotras. ¿Qué necesitan para la implementación del enfoque Una sola salud, sobre todo de parte de la OMS? Y también cómo las comunidades indígenas pueden utilizar estas herramientas y cómo podemos comunicar el resultado de lo que estamos haciendo a nivel local a un nivel más internacional. Gracias. Cristina, puedes abrir el micro si quieres contestar. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Este tipo de experiencias me inspiran muchísimo y me dan mucha esperanza para el futuro. Como mencioné anteriormente, para la OMS, esto es algo novedoso, trabajar de una manera más dedicada, más comprometida con los indígenas. Y me inspira mucho oír sobre este estudio de caso. Estamos tratando los mecanismos de financiación que se están desarrollando y se están implementando. Y hay uno que se llama Naturaleza para la Salud. No sé si has oído hablar de este mecanismo, pero se estableció como una manera de abordar de manera específica la biodiversidad y el cambio climático en una perspectiva de una sola salud. Así que creo que este está totalmente relacionado con los objetivos de este marco mundial y también con el Plan de Acción Mundial sobre Biodiversidad. Uno de los elementos principales de este mecanismo es garantizar precisamente que haya un componente local y una participación local para que estas iniciativas realmente estén dirigidas por comunidades a nivel local, junto con los gobiernos y distintos ministerios. Me gustaría hablar más de esta iniciativa que podría interesarnos muchísimo. Y también hay muchas redes de este enfoque que pueden utilizarse para compartir estos mensajes y estas buenas prácticas. Hay redes de universidad, por ejemplo, como AfroUn, que está muy activa en distintas partes de África. Y también hay distintas herramientas para compartir estas buenas prácticas. Y a un nivel más inmediato, por favor, comparte tus experiencias con nosotras directamente, porque mientras seguimos avanzando, pensando en cómo realmente podemos operacionalizar
esta acción global con los pueblos indígenas, que está diseñada de manera conjunta con los pueblos indígenas, también tenemos que hablar de estas experiencias que tenéis y los desafíos a los que os enfrentáis para ver cómo podemos ayudar precisamente y qué zonas o qué ámbitos podemos mejorar para solucionar los problemas. Por favor, ponte en contacto con nosotras. Muchísimas gracias, Cristina. Creo que Sherika quiere responder a la pregunta también. Pero antes de cederle la palabra a Sherika, quiero recordarle a las oradoras que sean concisas, que respondan durante 1 minuto o 2 minutos para que todo el mundo pueda participar. Sherika, cuando quieras. Cristina ha compartido una información muy valiosa, muy informativa, así que muchísimas gracias. También me gustaría añadir, para mi compañera que ha hablado de este estudio de caso, que nos hable de cuándo están planificando que se lance ese programa para que las autoridades locales se puedan involucrar en las etapas más tempranas de desarrollo. Porque hay programas en los países que están en sintonía con lo que estáis haciendo vosotras. Y creo que podríamos tener una asociación más amplia, incluso a veces tener su participación y su apoyo financiero puede reforzar vuestro programa y podéis tener más recursos que podéis compartir en la comunidad, además de solo el Internet. Entonces, me gustaría motivarte a que lo hagas más. Sí, yo quiero añadir también que estaría bien involucrar a las autoridades locales, pero también a la juventud en estos procesos de creación, porque muchas veces en esos espacios la juventud no tiene el contexto y con muchísima frecuencia las jóvenes tienen las habilidades de utilizar toda esta información y añadir el contexto de la comunidad. Y así pueden crear contenido para compartirlo con su comunidad. Somos innovadores e innovadoras en este sentido, no solo en el proceso de creación, sino también en el proceso de planificación. Muchísimas gracias. ¿Alguna de las participantes quiere comentar su experiencia? También de manera online, si quieren participar en línea, os invitamos. Vale, pues por ahora nada. También me gustaría preguntarle a las oradoras cuál sería el mecanismo de participación más apropiado que se puede aplicar a nivel local y nacional para garantizar la participación de todas las partes interesadas en las tomas de decisiones y para que puedan acceder a esta información relacionada con la biodiversidad. Perdón, sé que es una pregunta muy amplia. Cristina, tienes que abrir el micro para que te puedan oír. Cuando hablamos de ampliar este acceso a la información, que está relacionado con la información que proporciona el gobierno o las industrias, creo que esto es algo que debemos defender junto con otras partes interesadas. Con respecto a la participación, creo que depende del espacio, porque, por ejemplo, a nivel de comunidad, a nivel comunitario, si somos parte del proceso y tomamos decisiones para la comunidad, esa es una manera de actuar a nivel local. Podemos tomar decisiones para el bienestar y para vivir de manera saludable en nuestra comunidad. A nivel nacional, creo que deberíamos tener estos
espacios para la toma de decisiones y tener mecanismos, pero a veces es un poco difícil. Así que creo que debemos intentar abrir cuantos más espacios posibles para darle la oportunidad a la juventud de expresarse, no solo en los procesos de toma de decisiones, sino también en los procesos de planificación sobre cuestiones de salud. Creo que son unas contribuciones excelentes. Y además creo que tenemos que crear las condiciones para que la juventud participe más, para que las mujeres participen más. Ahora con las redes sociales, creo que se ha vuelto bastante más fácil. Vemos que hay una mayor movilización, vemos mensajes clave que empezaron pues de manera pequeña, podemos decir, a tener un impacto mucho mayor. Así que creo que es una buena oportunidad y tenemos que empezar con la juventud, porque si alguien puede enseñarnos cómo utilizar esas herramientas, es precisamente la juventud. Pero también del otro lado, yo por ejemplo ya he trabajado a nivel internacional, entonces es un poco difícil separar las distintas capas o niveles que hay, pero yo creo que para ir de nivel local a nivel mundial, todas tenemos una responsabilidad enorme para garantizar que se creen estos mecanismos, para que se oigan estas voces. Y es parte del mecanismo que he mencionado de naturaleza para la salud. Porque no se trata de que cada gobierno se ocupe de algo, sino que se trata de decir, vale, ¿quiénes son las partes interesadas que necesitan reunirse, que necesitan estar en la mesa para abordar todos estos desafíos a los que nos enfrentamos? Así que tenemos que garantizar que estas conversaciones estén personalizadas, que estén diseñadas para abordar estas diferencias culturales que puede haber y a los distintos formatos también, distintos formatos con los que las personas se sienten más cómodas. Así que creo que esta pregunta es muy relevante y creo que tenemos que garantizar que esto ocurra. Muchísimas gracias, Alan y Cristina, por compartir vuestras reflexiones. Sherika, ¿quieres compartir algo más sobre esta pregunta? Sí, solo quiero añadir muy brevemente que a veces hay distintas maneras en las que los gobiernos pueden involucrar a las personas. La primera es que algo que se llama el comentario público. Para políticas que se aceptan en distintos países, hay personas que pueden hacer comentarios públicos sobre estas políticas. Y esto se puede hacer en estas comunidades, buscar esos documentos y comentar sobre estas políticas. Es muy importante que las voces se oigan. También otra manera es tener reuniones. Reuniones pueden ser llamadas y siempre que haya una reunión, intentad estar presentes para que vuestras voces se oigan en esta reunión. O también podemos tener debates de grupos pequeños con distintas partes de la sociedad y se invita a que participen en estos grupos pequeños para compartir su perspectiva. Estos medios se utilizan para poder expandir nuestras voces a nivel político también. Muchísimas gracias, Sherika. Antes de terminar esta sesión, vamos a tener una última pregunta. Después de compartir un vídeo de uno de sus socios de desarrollo sostenible, nos ha apoyado para la organización del evento. Sí, sí, creo que los elementos gráficos nos motivan y nos llevan a estar presentes en estos debates. Antes de pasar a contestar a las preguntas, hay un vídeo maravilloso que ha hecho MSP
y creo que nos va a dar un poco más de claridad sobre por qué este enfoque es tan importante. Sumina, ¿puedes poner el vídeo? Gracias. Estas gafas de género ofrecen una nueva perspectiva, pueden ayudarnos a entender eh, estas enfermedades y cuáles son los productos efectivos para todas y para todos. Así que vamos a utilizar estas gafas con perspectiva de género para utilizarlas en las actividades de género porque la justicia de género es fundamental en esta industria. Muchísimas gracias, ha sido un vídeo muy interesante y ahora que mencionábamos las sustancias químicas, me gustaría preguntar cuáles son las sinergias entre el marco global de sustancias químicas y el plan de biodiversidad. Sí, yo creo que esto es el comienzo de una colaboración, porque como ya hemos dicho, hablamos sobre la biodiversidad, sobre la salud, pero hay muchas cosas que ocurren en diferentes plataformas, muchas decisiones que se están tomando. Entonces, nosotros queremos trabajar con la biodiversidad, somos personas que se interesan en la biodiversidad, por eso mismo queremos expandir el conocimiento, porque somos aquellos que tenemos el conocimiento. Queremos también tener pues la experiencia técnica para poder trabajar. Entonces, el marco global en sustancias químicas era exactamente lo mismo. Nos dimos cuenta de que muchas veces hablamos sobre la biodiversidad. Pero esto también está relacionado con la meta número 7, que está relacionada con la contaminación. Y tenemos este gran marco porque estamos los Estados miembros, además también estamos el grupo de trabajo de sustancias químicas y género. Por eso mismo creo que tenemos que unir estos trabajos para trabajar de forma conjunta. Nosotros creo que tenemos que intentar pues que estas conexiones estén cada vez más cerca y también entender que hay muchas relaciones en materia de género. Yo no voy a volver a tomar la palabra, lo prometo. Pero bueno, antes de pasar la palabra a otra persona, es que muchas veces hablamos sobre los aspectos sociales y culturales de las personas indígenas. Sin embargo, lo que es verdaderamente importante es hablar sobre la salud sexual y reproductiva. Y yo lo digo porque muchas veces no hablamos de esto cuando hablamos sobre biodiversidad, hablamos sobre bienestar, la presencia
de los elementos físicos, mentales y sociales, pero creo que esto es algo que tenemos también que hablar de forma social. Cuando hablamos sobre la salud sexual y reproductiva, nos damos cuenta de que no es algo que afecta únicamente a las mujeres. Muchas veces pensamos que es algo que es así, pero no, tenemos que tener en cuenta la diversidad de género y esto es muy importante. Esta generación es muy importante y si no nos preocupamos de los derechos de esta generación ahora, pues quizás no tendremos a la juventud. Eso es lo que yo quería mencionar de este documento. Eso es todo. Ya os paso la palabra. Muchísimas gracias, Tina. Ha sido una intervención maravillosa. Muchísimas gracias. Y esto me ha dado la clave para responder a la última pregunta, porque estamos en el SOPSA 26, entonces me gustaría saber qué tenemos que introducir en el documento de biodiversidad y salud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tina ya ha mencionado algunas cosas, ha hablado sobre la salud sexual y reproductiva. ¿Qué otros elementos tendríamos que introducir? Sí, en el documento del órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico. Sé que solo nos quedan 10 segundos, pero lo cierto es que necesitaría 1 hora y media para hablar de esto. Creo que es muy importante que hagamos que estos temas avancen. Hemos estado durante 10 años pues trabajando en esto. Yo creo que podemos seguir reforzando este proceso, sobre todo para ver cómo realizamos la evaluación y cómo tenemos en cuenta la salud de los pueblos indígenas, porque no tenemos una conexión real con la salud de los pueblos indígenas en este documento. Por eso mismo creo que esto se tendría que reforzar, tanto en el plan de acción global en materia de biodiversidad y salud, así como en el marco global de diversidad biológica Cumming-Montreal, en ambos. Lo que llamamos en inglés el GBF. Soy muy mala con los acrónimos. Además, también creo que necesitamos reforzar todos los elementos que hablan sobre la medicina tradicional. También es importante mantener conversaciones sobre sustancias químicas, porque lo cierto es que no se presta la suficiente atención a las sustancias químicas y a la contaminación en este documento en particular. Por lo tanto, lo que yo digo es que tenemos que asegurarnos de que estamos atajando y abordando cada uno de los diferentes elementos que están produciendo esta crisis planetaria triple. Muchísimas gracias. Yo voy a mencionar dos de los elementos esenciales para la juventud. La primera es la igualdad internacional, que esto se tiene que ver en el documento. Y otro muy importante es la educación transformadora. En este caso, tenemos que ver si hablamos de la educación sobre la salud o sobre el medio ambiente. Yo creo que va mucho más allá. Tenemos que interrelacionar todas las decisiones que se están tomando y además tenemos que tener en cuenta que las decisiones que estamos tomando pueden ayudar o no los procesos de pérdida de biodiversidad y además también nos pueden ayudar a prevenir las enfermedades. Otro elemento muy importante que yo creo que tenemos que mencionar es el conocimiento tradicional, porque esto nos va a ayudar a entender el ciclo de las enfermedades. Por lo tanto, creo que tendríamos que integrarlo en estas conversaciones. Maravilloso. Y además, también tenemos que relacionar el conocimiento tradicional con los sistemas de medicina tradicional, porque creo que es algo que se alinea completamente. Tenemos que hacerlo, tenemos que lograrlo. Sherika, ¿te gustaría añadir algo? Cristina y Alan, la verdad es que me ha impresionado porque todo lo que han dicho es que están en lo cierto y yo estoy de acuerdo. Creo que también tenemos que reforzar el acceso a la información para todas las partes interesadas. Tenemos que reforzarlos. Y además también me gustaría mencionar el punto que ha mencionado Tina sobre la salud sexual y reproductiva. Quizás se trata de una conversación tabú en cuanto a los hombres.
No obstante, esto es algo muy serio porque lo cierto es que tenemos a muchos hombres que se quejan por problemas sexuales. Y estos hombres vemos que muchas veces utilizan sustancias químicas, entonces es un tema que también afecta a los hombres. Por lo tanto, creo que es algo que también se tendría que reforzar dentro del marco, teniendo en cuenta el género y las sustancias químicas. Entonces, tenemos que centrarnos en los órganos reproductivos masculinos y femeninos. Pero la verdad es que lo han hecho de maravilla, así que felicidades por ello. Muchísimas gracias. Tú también lo has hecho de maravilla. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí en este evento y por las conversaciones que hemos tenido. Vamos a ver si podemos ponernos todos detrás de nosotros para que nos hagamos una foto con todos los participantes. Sí, así podemos estar allí con Sherika. Sherika, sonríe porque nos vamos a hacer una foto contigo. Venga, vamos a intentarlo. Muchísimas gracias.